Gracias por su presentación. Amados hermanos, pasa a vosotros. Tengan la bondad de poder tomar sus lugares. Vamos a tomar nuestras sagradas escrituras, nuestro cuadernillo, y también tengamos la oportunidad de en esta mañana leer una escuela más. Es una escuela que lleva por título ¿Cómo erradicar la violencia? Ciertamente hemos tenido muchos temas ya en este trimestre sobre cómo debemos de actuar ante estos casos de violencia. Hemos repasado cuáles han sido también estos mismos grupos. Nos hemos adentrado a cada uno para poder ver desde el fondo y ver cómo podemos contribuir a todo ello. Pero quisiera que pudiéramos tener ahora un aspecto un tanto diferente. Vamos a hablar de algo muy importante de estos aspectos en lo que es la manera de vivir y cómo es que precisamente con ejemplos puntuales y ejemplos que sean característicos vamos a poder nosotros identificar muchas cosas. Vamos a identificar si es que estamos también obrando de alguna manera de lo más correcto. Dice el objetivo, cambiar nuestra manera de vivir, modificando la forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes, teniendo palabras de paz y amor. En esta parte, pues el objetivo viene a ser siempre muy fundamental, ya que nos está hablando, he querido subrayar nuestra manera de vivir y cómo es que cuando nos relacionamos y cómo es que también esta misma personalidad que nosotros tenemos y que cada uno de ustedes también tiene y es diferente a todas las de las demás, cómo es que se crea o se puede llegar a crear un entorno de bien, un entorno donde podamos estar explorando todas estas virtudes que también hemos platicado en todas las escuelas, que habíamos comentado sobre qué es lo contrario a la violencia, este mismo respeto, la empatía, la comprensión mutua. Conceptos que tenemos y que hemos escuchado no son ajenos a la Iglesia, y es que como todo esto desempeña el papel esencial para poder erradicar esta misma violencia. Entonces, nosotros al tener este mismo fundamento, pues podemos crear una cultura sobre todo más pacífica, que también es esa misma parte, la paz. Podemos contribuir significancia a la reducción de la violencia en la comunidad, en la iglesia y en la sociedad, en nuestra propia familia. Yo creo que viendo a lo largo de esta escuela vamos a notar en el último párrafo precisamente hay una reflexión que he encontrado que se me hace muy valiosa, primeramente porque está en la Biblia y segundo porque también se está relacionando con un personaje muy famoso de la actualidad y cómo es que estas dos mismas ideas se conjuntan para poder llegar a una conclusión, a algo en lo que nosotros podamos trabajar. Por ello tenemos una lectura bíblica. Esta lectura bíblica está en Romanos. Vamos a todos tomar nuestras sagradas escrituras para situarnos en el libro de Romanos y leer el capítulo número 12. En este mismo capítulo número 12 verán que no es ajeno a la iglesia. Lo habíamos tocado hace unos 4 escuelas atrás, si no mal recuerdo, y encontramos definitivamente muchas cosas en y más porque son del versículo número 9 al versículo número 21. Estamos hablando de que vamos a encontrar realmente mucha sabiduría aquí. Romanos 12, 9 al 21. Si ya nos encontramos ahí, por favor acompáñenme a tener esta misma lectura, puestos de pie. Lectura que es muy importante, ¿no? Porque también eso nos permite estar enfocados, nos permite ir dilucidando de qué es lo que vamos a estar hablando, a pesar de que es un tema ya conocido, pero vamos a encontrar. Dice el versículo número 9, todos juntos. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándonos humildes. No seáis sabio en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dar lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que está haciendo esto a causa su fuego amontona sobre su cabeza. No seas bendecido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Amén. Puedan tomar sus asientos, mis amados hermanos, después de haber tenido esta lectura que nos centra a platicar sobre cómo erradicar la violencia. Y es muy precisa Romanos 12, tanto que podemos sacar de estos mismos pasajes, y tenemos que hacernos una pregunta entonces: ¿cómo afecta esta misma violencia a nosotros? ¿Cómo afecta a esa persona que yo quiero, a esa persona que yo le tengo una alta estima? Pensando que nosotros pudiéramos estar exentos de sufrir estos tipos de abusos, de los tipos que ya habíamos hablado: violencia física, violencia emocional, psicológica, pero no solamente a nosotros, porque a veces considero que puede doler más el hecho de que no nos esté pasando a nosotros, sino que le esté sucediendo a alguien que queremos, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos. Ahí es cuando también realmente uno empieza a sensibilizarse y sobre todo empieza a preguntarse cómo es que esto está tan arraigado a nosotros, a la misma sociedad de ahorita. Y es que todo esto afecta directamente, sobre todo, a la calidad de vida de una persona. Es un punto muy importante. Podemos escuchar este concepto de calidad de vida, sin embargo, es muy preciso que tengamos en cuenta que nos está hablando de este mismo disfrute. Precisamente uno de los factores tan importantes por los que tenemos hoy vida y estamos aquí en el sábado es para poder venir a disfrutarlo. Pero si está la violencia y otros conceptos que realmente no nos van a dejar avanzar, pues va a reducir esta misma felicidad, esta misma calidad de vida que es tan importante, porque al final del día ninguno de nosotros tiene sus días precisos. No sabemos cuándo será el momento en el que tengamos que partir, y quizá tengamos que estar yéndonos y dejar a aquel ser querido con una situación de violencia que lo esté afectando. Eso sería realmente muy triste, porque entonces ya no podríamos estar actuando y todo quedaría en manos de alguien más. Entonces, por eso nos está llamando a hacer esta misma conciencia, a sobre todo ver cómo es que está afectando esto. Sobre todo, estas mismas víctimas, ya lo habíamos hablado, enfrentan lesiones físicas, psicológicas, y esto pues tiene un impacto tanto a corto plazo como a largo, y es indefinido. Entonces, sí, esto daña la calidad de vida, hablando sobre el bienestar y la misma felicidad. Entonces, todo esto afecta a nuestra salud mental, pero cuando hablo de salud mental quisiera ir un punto más allá. También me estoy refiriendo a la espiritualidad. Esta espiritualidad, este ser que está dentro de nosotros, que nos está siempre hablando y que en los momentos más complicados tiene la oportunidad de sacarnos adelante, se ve afectado por esta misma violencia, se ve opacado y a veces no podemos tomar de él bien recurso porque está sufriendo en este mismo sentido. Ahora, esto pues también está relacionado incondicionalmente a un nivel social. Si tenemos que hablar sobre esto, estamos hablando sobre una comunidad. Entonces, en sociedades con altos niveles de violencia, mis amados hermanos, las personas también tienden mucho a desconfiar de los demás y de las autoridades. Es muy curioso, pues recuerdo que no hace poco tiempo nuestro hermano Rubén nos mostraba muchas gráficas y nos mostraba cómo es que el país, aquí mismo, sufre mucho de esta misma, de la desconfianza, cómo es algo que aqueja. Pero esta misma desconfianza está fundamentada sobre todo en esto, sobre la misma violencia. Ahora, todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues a algo muy problemático, lo cual es que no vamos a poder construir. No nos vamos a poder construir a nosotros mismos, no vamos a poder construir nada para los demás. Y es ahí donde entonces introducimos y nos preguntamos, ¿cómo erradicar la violencia y para qué evitar todo lo que ahorita hemos comentado? Y quisiera, en esta diapositiva que he traído para ustedes, en la primera parte, 4 ideas generales
que se nos harán muy familiares, porque sí, ya hemos hablado sobre ella, pero es importante que las tengamos para poder introducirnos. Estas mismas 4 ideas que son fundamentales, vamos a tener la oportunidad de verlas, pues, también ahorita platicamos a lo largo del trimestre, todas estas mismas escuelas están íntimamente relacionadas. Ya vamos terminando precisamente con este mismo cuaderno, pero es aquí donde tenemos que ser más incisivos, donde tenemos que poner y prestar la debida atención a todo lo que se ha estado recapitulando, para que no valga en vano todos los sábados que hemos estado aquí en la mañana hablando sobre ejemplos, hablando sobre casos, ustedes participando, hablando de esta misma violencia. Estos 4 puntos que podemos ver en Romanos 12, del 9 al 21, está el primero, la importancia del amor sincero y genuino entre todos. No voy a detenerme a ahondar porque, como les comenté, ya habíamos hablado sobre estos puntos. Dice el número 2, enfatiza el amar y demostrarse mutuo respeto y consideración. En especial en el versículo número 10, que dice, amando los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. ¿Qué nos dice también? Ser diligentes y ardientes en espíritu. Este tercer punto sí nos está abarcando que debemos de tener en acción, que a veces tenemos que sacar ese lado más proactivo. Quizá cuando estamos más derrotados puede ser muy complicado el tomar esta misma acción. Sin embargo, hay tantas herramientas que nos está diciendo Romanos, y que es tan maravilloso esta cita bíblica porque nos está hablando precisamente del amor, ¿no? El amor, cómo es que esta misma parte es tan fuerte para el ser humano, lo cual nos lleva al 4 punto, que está diciendo tener paciencia en medio de las dificultades. Importantísimo saber que este momento por el cual estamos pasando solamente es breve, y es que tenerlo en cuenta nos hará tener una mejor calidad de vida, nos hará sobre todo ser más felices y tener un mismo bienestar. Realmente pueden sonar sencillo, y claro que no lo es. Es toda una travesía el implementar cada punto y llevarlo a una perfección. Nos tardamos toda nuestra vida completa para poder a veces tener solamente uno. Pero de eso mismo se trata, a eso mismo venimos, y porque nosotros es una misma naturalidad el que tengamos conflicto. Sobre todo, y es que vamos a ver que cuando encontramos esta misma violencia, encontramos puntos muy importantes, y vamos a ver cómo es que se va a encontrar mucha diferencia entre la naturalidad que hay cuando nosotros nos enfrentamos a estos casos. Ahora, después de que hemos puesto estos 4 puntos, que es un breve repaso a ideas que son valiosas en sí porque encontramos en la Biblia, pues no quisiera pasar por alto más sabiduría que hay aquí mismo, que también se encuentra en esta misma lectura. Y sobre todo son llamativos para mí porque en su esencia nos está dando el consejo para cómo llevar esta misma manera de vivir, cómo aumentar esta misma calidad de vida. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Pues se contribuye a erradicar la violencia. Es realmente interesante porque cuando uno está entonces trabajando en ello, inconscientemente ya está ayudando a la misma sociedad, ya está contribuyendo cuando uno mismo se pone a tener en cuenta estos mismos aspectos, que es lo que precisamente nos está marcando el objetivo, que es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Vamos a encontrar en la siguiente diapositiva estos 4 puntos que también no quiero dejar pasar, un poco más detallados que podríamos encontrar, pero están aquí implícitos. Ustedes han tenido seguramente la oportunidad de leer ya esta lectura bíblica. El primero, en el cual quisiera detenerme a platicar y hablar con ustedes, es sobre la hospitalidad. Y pueden ver que estos mismos 4 puntos tienen una cualidad, y esta cualidad es que puede contribuir a erradicar. Puede que pareciera muy inofensivos algunas acciones, algo, pero al final todo esto está sumando porque las pequeñas acciones
modifican nuestro ser, nuestra conciencia y la forma en la que también nosotros vamos trabajando. No en vano siempre escuchamos que dicen que desde lo pequeño siempre podemos llegar a lo grande, y es completamente real, y ahorita lo estamos viendo. Dice que la hospitalidad nos va a causar ¿qué quiere decir esto? Pues podemos tenerlo en cuenta como una recepción cálida. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando alguien llega a tu hogar o quizá a tu negocio, que tú y que nosotros podamos actuar de esta misma manera y poder ofrecer este platillo de comida, servirla con cariño, que es lo importante, porque aquí es donde vamos viendo cómo los detalles es que se ven, que se está erradicando inconscientemente la violencia. Entonces, con esto nosotros mostramos un aprecio hacia aquel que ha venido a nuestro hogar, cuando le estamos recibiendo con esa misma hospitalidad. Y ustedes no me lo pueden negar, cuando han tenido seguramente muchos la oportunidad de ir a la casa de alguien y se van contentos por haber estado y haber convivido con ese hermano. Y a uno le da este sentimiento de querer también ser también hospitalario para que otras puedan sentirlo de esta misma manera. Ahí es como vamos viendo cómo se está realmente erradicando todo esta misma violencia, lo cual es causar un daño, sobreponerse. Es curioso, pues todos estos puntos también están relacionados con un concepto que no vamos a hablar sobre él, pero sí está implícito, el cual es la humildad. Pues tener un mismo sentido de esta virtud permite también acompañarse. Dice también que, por ejemplo, el ofrecer un alojamiento también es ser hospitalario. Si alguien necesita algún consejo, una información, algo, ofrecernos nosotros para proporcionar esa misma información habla de esa misma hospitalidad. Segundo punto, preocuparse. Y aquí soy específico porque quiero ver el punto sobre cuando dice las Sagradas Escrituras, bendecir a los que persiguen, a los que os persiguen, a los que os maldicen. Y aquí hay un punto bien importante: ¿cómo podemos bendecir? ¿Solamente con nuestro pensamiento? Sí, pero no solamente de esa manera se va a quedar el bendecir. ¿Cómo es que realmente yo pongo en práctica el bendecir a los que os persiguen, a los que maldicen? Y por eso he puesto la palabra clave, que es preocuparse, porque realmente ahí es donde nace el sentido para poder querer ayudar a alguien. Porque cuando yo realmente me preocupo, entonces también ayudo. Eso me está impulsando a querer hacer algo. Y entonces, esto lo podemos ver claramente cuando un ser querido está pasando por algo, por una situación. Este sentimiento debería de ser muy similar, pero con aquellos que nos causan este sentimiento de poder no compatir, de aquellos que tal vez procuran a veces nuestro mal, consciente o inconscientemente. ¿Y cómo es que actúo realmente? Pues orando, ¿no? Orando es uno de los primeros ejemplos que podemos encontrar por aquellos que nos han tratado de esta misma manera, pero hacerlo de una manera sincera. Todos estos puntos se tienen que llevar desde una conciencia, se tienen que llevar desde el fondo del corazón, como siempre lo comento, porque no tiene sentido entonces que nada más lo actuemos por un simple impulso, porque simplemente está dicho. Por ejemplo, añado escuchar y comprender a esta misma persona que nos está atormentando, de decirlo de esta misma manera. Pero prácticamente como nos comportamos con aquel que queremos y que a veces lo vemos de esta manera, es con aquel que también nos está causando un daño. Y aquí hay un punto muy clave, y es tener esta misma iniciativa de la humildad. ¿Y cómo se relaciona ahora? Pues cuando nosotros ofrecemos una reconciliación, cuando está en mí el querer dar este primer paso, si es posible, claramente tenemos que verlo, y sobre todo apropiado. No tenemos que actuar por un mismo impulso de este mismo sentimiento que a veces puede llenar a nuestro corazón, porque puede llegar a veces hasta salir contraproducente, pero que sí tengamos en nosotros este pensamiento:
nosotros debemos de ser el primero en acercarnos a ofrecer esta misma reconciliación. Entonces, a veces podemos encontrar hasta mismos puntos como el que implique buscar un mediador. En la iglesia puede también suceder. Entonces, todo este proceso de reconciliación, así como nosotros cuando ofendemos a alguien, también debemos de hacerlo aunque nos hayan ofendido a nosotros. Tener la proactividad de llegar y comentar qué es lo que está sucediendo y cómo es que juntos, platicando, llegamos a un pensamiento, llegamos a una acción para poder cambiarlo. Y el tercer punto, por ejemplo, también nos habla sobre la solidaridad, esta misma empatía con los demás. Ya hemos visto muchos ejemplos de qué es ser empático, lo entendemos muy bien cuando decimos que es ponerse en los pies de alguien más, en los zapatos de alguien más. Esto es ser empático. Entonces, pero con dos acciones podemos demostrar esta empatía. Número 1, ser voluntario. Ser voluntario evita conflicto, y el conflicto también escala a violencia. Entonces, cuando uno es voluntario, quizá lo podemos ver cuando estamos, por poner un ejemplo, cuando está la misma organización del protemplo y quizá no encontramos manos que puedan traer algún producto o alguna situación, pero si vemos que nadie lo está haciendo, esto puede confrontar en un conflicto, porque pueden suceder pensamientos de que, pues quizá debería de hacerlo esta tal persona, este tal hermano. Y todo esto pues va escalando desde el pequeño punto, así como escala también las virtudes desde algo muy pequeño, también todas estas consecuencias se originan desde algo diminuto. Entonces esto en algún momento podría llevar a una misma violencia, y si queremos erradicarla, ¿cómo podríamos hacerlo? Siendo precisamente nosotros aquel que se ha propuesto ser el voluntario. Y cómo solamente en una acción, si nos ponemos a meditarla, encontramos que pueden cambiar realmente muchas cosas, y solamente con ofrecerme a traer algo. Ahora, la ayuda, que es esta misma parte que se relaciona cuando hay momentos de crisis, y no solamente debe de ser ahí, pero este apoyo en general es al que me estoy refiriendo, también va a evitar un conflicto, precisamente. Y esto es muy bueno, de estas cosas son de las que realmente se maravilla a Dios, se agrada el mundo, se agrada estas cosas, acciones que hay en el mundo, porque precisamente pues con pequeños cambios empezamos. Por ejemplo, tenemos la unidad como último punto, que todos van realmente íntimamente relacionados. ¿Y qué quiero decir con esta unidad? ¿Cómo lo podemos erradicar? Por ejemplo, evitando la misma arrogancia, ¿no? Que sería todo lo contrario al querer ser voluntario, al querer servir, que así lo conocemos con este término en la iglesia. Entonces, podríamos añadir no vengarse ni devolver el mal por el mal, el cual también tendría que estar inmerso en el segundo punto, en el de preocuparse. En sí, todo esto nos va a llevar a algo, y es que debemos de entonces buscar la paz. La paz es ese estado en el que nosotros vamos a poder erradicar esta misma violencia. Yo sé que estos puntos pueden ser un tanto genéricos, los quise resaltar. Sin embargo, esto no va a querer decir que estos 4 puntos sean los únicos que encontramos en Romanos 12. Estamos realmente limitados. Cada uno de ustedes podría encontrar en el versículo una idea la cual pudiera llevarlo a tener un tipo de pensamiento, y sobre todo a un tipo de acción, lo cual haría un cambio. Entonces, cada uno, como les comento, entonces podría encontrar más sabiduría en cuestión de este mismo deseo para poder llevar una mejor manera de convivir, aumentar esta calidad de vida de cada uno de nosotros. Porque a quién no de nosotros le gustaría ser más feliz. A cada uno de nosotros, si nos preguntaran eso, claramente responderíamos que sí. Si pudiéramos evitar todos nuestros problemas, muchos tendríamos la oportunidad de decir, sí, me gustaría. Pues todas estas acciones aumentan nuestra calidad de vida, nuestra estancia en este mundo en el cual ciertamente es pasajero. Pero eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Es una relación en la que nosotros vivimos aquí en paz para después
primeramente Dios, cuando venga Jesucristo por segunda vez, pudiéramos seguir también teniendo esta misma relación. No lo veamos nuestra vida aquí como un yugo, veámoslo como esa oportunidad de disfrutar y simplemente como sentimientos previos a un bienestar mayor, a algo en lo que tenemos fe y esperanza, donde no habrá violencia precisamente, todo esto desaparecerá. Vamos a pasar al verso de memoria. Hebreos 12, en su versículo número 15. Nuestros hermanos que tengan este versículo de mi hermano derecha, puedan también pararse para ofrecerlo. Después mis hermanos de mi lado izquierdo, y vamos a pasar por final, como es costumbre en la iglesia, nuestros hermanos que están en la parte de arriba. Mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, y que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y que por ellas muchos sean contaminados. Hechos 12:15. Amén. Amén. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura os impida y que muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Amén. Amén. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Amén. Amén. Gracias. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y otros sean contaminados. Hebreos 12:15. Amén. Amén. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Amén. Amén. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Amén. Amén. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y que por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Amén. Amén. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 15:12. Amén. Mirando bien que ninguno sea parte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y que por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora con nuestros hermanos que están en la parte de acá arriba. Ya se acerca nuestro hermano David para que ustedes se puedan poner de pie y también sea más sencillo para él poder identificar quiénes son nuestros hermanos que van a dar este verso a nuestro Dios. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, que por ella se han contaminado mucho. Hebreos 12:15. Amén. Amén. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brotando. A ver, mirando bien que ninguna
ninguno se aparte de la gracia de Dios. Y que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15, amén. Amén. Bien, esos son nuestros hermanos que han traído este verso. Vamos a ver y desplegar la siguiente diapositiva. Dice el versículo para memorizar en la primera parte, mirando bien. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué nos está diciendo mirando bien? Prestando atención, que nos quiere decir estar alerta, también pudiéramos verlo. Entonces, ¿cuál es la idea en sí? Nos está hablando que implica que debemos de ser conscientes, sobre todo, que hay amenazas espirituales en nuestra vida. Hay pensamientos, hay acciones que aquejan nuestro propio ser y hay por eso mismo obstáculos que pueden surgir entonces a lo largo de toda la vida de cada uno de nosotros. Cuando intentamos buscar a Dios, inevitablemente vamos a encontrar estos mismos conflictos, porque precisamente son estos conflictos los que van a hacer que podamos comprender un poco más sobre esta misma creación, un poco más cómo es que también actúa nuestro Dios en este mismo sentido. Y después está hablando, dice, que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Sabemos que esta misma gracia es un don inmerecido que se nos ha otorgado, por el cual pues podemos experimentar muchas cosas. Ahí podríamos ver que se está hablando sobre experimentar, por ejemplo, el perdón. Por ejemplo, si no se tiene cuidado, alguien podría de nosotros perder la oportunidad de experimentar la gracia. Como les comentaba, un ser querido podría llegar a caer en este punto, lo cual pues es algo, sí, muy delicado, es algo triste y hasta a veces doloroso, por lo cual entonces tenemos el deber de estar informados con todo este tipo de información que nos da nuestro Dios y que encontramos en las Sagradas Escrituras, a cómo es que podemos prevenirlo. Y entonces todas estas acciones y actitudes puedan ser transformadas pues en algo que no nos aparte, en que sea todo lo contrario. Dice, que ninguna raíz de amargura brotando os impida. El tercer punto de esta misma diapositiva nos está hablando sobre una metáfora. Dice raíz de amargura. Esta misma raíz de amargura, ese sentimiento que puede llegar a caer en cada uno de la iglesia, en seres humanos, por eso mismo su naturalidad, pues puede surgir a veces debido a una ofensa, a resentimientos. Un comentario hasta sacado de contexto pudiera que nosotros encontráramos esta raíz de amargura, lo cual, obviamente, si dejamos que siga creciendo, ¿en qué se convierte? En violencia. Se convierte en todos estos puntos. Ahora, el cuarto punto que también está diciendo, dice, y por ella muchos sean contaminados. Esta misma amargura no solo afecta a la persona que lo está llevando, sino también a aquel hermano con el que se relaciona. Entonces, este mismo corazón va a afectarse y pues se extiende. Tanto este sentimiento podría llegar a caer en alguno de nosotros. Por eso dice estar alerta, mirando bien, que es como comienza el versículo de Hebreos 12:15. Lo cual, pues ahora sí nos lleva a tener muy en cuenta cómo debemos de estar prevenidos en cuanto a este aspecto. Vamos a leer el material exegético. Alguien que me pueda poder apoyar a leer el párrafo número 1. Mi hermano en la parte de arriba, por favor. Gracias. El tema de la violencia es muy amplio, pero sobre todo real, que ha lacerado de diferentes maneras a las familias y por supuesto a la sociedad entera. En este sentido, es muy probable que nuestra iglesia pudiera estar siendo afectada por este triste fenómeno. Salmos 10, 18, Ezequiel 22 al 29. Como se ha aprendido, la violencia y los abusos se gestan en el hogar y se evidencian en la sociedad. Pues el maleante que sube a un autobús o entra a una casa
a despojar a las personas de sus pertenencias es el mismo que lleva el celular robado, el dinero sustraído, los muebles o electrónicos que hurtó a su madre, padre, esposa e hijos. Y también es quien al enfrascarse en una pelea en la calle, al momento de enfrentar a la policía, es encubierto por su familia e incluso mienten en favor del agresor. Por su parte, el padre de familia que golpea a su esposa e hijos es protegido y en algunas ocasiones justificado por la familia agredida. Así, podríamos llenar este cuaderno de ejemplos en los que se evidenciará que la familia tiene una influencia determinante en la propagación de actos violentos. La violencia es un cáncer que está creciendo y destruyendo al ser humano. No en vano la palabra de Dios indica: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Proverbios 19:19. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Sí vemos que cómo es que se está hablando de que se puede llegar a compartir. Dice aquí en el párrafo, utiliza la expresión que la violencia es una enfermedad que está creciendo y destruyendo al ser humano. Y esto es completamente real. Lo estábamos ahorita comentando en el mismo verso de Hebreos 12:15, el cual nos está diciendo que se puede llegar a esparcir de una manera, pues a veces quizá hasta muy sencilla. Pero quisiera poder ahondar un poquito y ver el origen de alguna situación por la cual podría llegar a ser esta misma violencia. Y es que a veces pudiera suceder como por medio de alguna disputa, de algún conflicto que hemos tenido, porque quizás se necesitan de dos partes muy importantes para poder llevar a cabo este mismo punto, que como les comento, después sigue escalando y llega a puntos indeseables. Entonces, ¿pero por qué entonces en sí el conflicto, lo denominándolo en este concepto, podría llegar a ser natural en la vida del ser humano? Y pues bueno, primero tendríamos que entender un poco sobre esta misma palabra, y es que el conflicto se puede definir como un choque o desacuerdo entre dos o más personas. También podríamos entender entonces en este aspecto que la violencia también se necesita de muchos individuos para que pudiera llevarse a cabo. Hablando en este aspecto sobre un poco más centralizado, porque si nos ponemos a hablar, como les digo, de violencia, es un término que abarca mucho. Entonces, en ciertos aspectos también podríamos encontrar otros orígenes que quizá tampoco estuvieran equivocados. Pero me centro en este. A veces puede llegar a surgir este mismo conflicto debido a diferencias. ¿Pero diferencias en qué? Podría ser en opiniones, ¿no? Podría ser tal vez los intereses, valores, o a veces necesidades. Hasta podríamos encontrar la diferencia de objetivos o metas, que se transforma todo este mismo concepto en algo malo, porque debería de ser diferente. Cuando nosotros encaramos un concepto, una reflexión, una idea con otra, no debería de llevarnos a un conflicto y de que esto escale a violencia, lo cual estaría incorrecto en este sentido. Debería de ser al revés. Este mismo proceso debería de a nosotros ayudarnos a poder llevarnos algo de lo que está comentando que nos pueda servir, y también nosotros impartir algo de lo que también nos ha servido. Por eso a veces esta parte de conflictos puede llegar a ser un poco hasta subjetiva, pero sí debemos de tener en cuenta diferencias y cómo se pueden manifestar en diversas formas, como las discusiones y los desacuerdos. Ahorita vamos a desplegar una diapositiva más, en el cual quisiera poder poner por qué es parte natural por varias razones. Y después vamos a pasar con la participación de mi hermana Teolinka. Dice que en esta parte podríamos decir que el conflicto pudiera llegar a ser natural, número uno, porque es inevitable. Cada individuo tiene una diferente manera de pensar, tiene experiencias, antecedentes, todo lo que deseamos, valores, las mismas metas y objetivos que son únicas. Esto inevitablemente ¿a qué conduce? A que cuando se enfrenta con otro hermano, con otra persona que quizá tiene una diferente perspectiva, pues conduce a una diferencia de opinión,
una diferencia, pues precisamente como acabo de mencionar, de perspectiva, lo cual nos lleva a saber que esto va a ser inevitable, no se puede escapar en cierto punto. Ahora, vemos, segundo punto, la comunicación. Entre nosotros, como seres humanos, el poder comunicarnos es realmente muy complejo. Dejando de lado quizá el idioma, la lingüística, la expresión, oratoria, todo esto realmente son cosas complicadas y a menudo podemos llegar a ver que es imperfecta la forma en la que intentamos dar una misma idea, por eso se surgen los malentendidos e interpretaciones erróneas, fallos en la comunicación que puedan llegar a generar conflictos. Tal vez algunos puedan estar relacionados con el término barrera del lenguaje, lo cual pues precisamente nos está hablando sobre cómo es que todo esto nos va a llevar a un enfrentamiento con otra persona y qué no es lo que no debería de suceder. Punto número 3 y bastante preciso a la plática, ¿no? Las emociones, estos sentimientos, cómo es que pueden llegar a contribuir de manera muy precisa cuando estamos hablando, cuando tenemos este conflicto, pues tienen un papel muy fundamental en nuestras vidas, hace que nosotros podamos experimentar esta misma calidad de vida con todo ello que se viene implícito en nuestras propias relaciones, lo vamos a ver. Entonces todo esto puede contribuir a un conflicto. Y por último, el crecimiento. Por eso también es natural el poder estar, que lo he dejado en último porque precisamente tiene que ver con el primer punto, el cual también es inevitable. A nosotros estar en un punto de conflicto, esto nos va a ayudar para nuestro crecimiento personal, lo cual también lleva a un crecimiento social. Entonces, a través de una resolución claramente adecuada del conflicto, pues nosotros como seres humanos podemos llegar a aprender a comunicarnos, por ejemplo, mejor, a poder mover nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros podemos comprender a otro ser humano y podemos también ver que así es con todos los demás, pues desarrollamos estas habilidades de comunicación y que nos lleva pues a fomentar y a fortalecer nuestras propias relaciones. Mi hermana Teolinka tiene una participación, vamos a esperar a que pueda llegar el micrófono para que pueda participar. Muchas gracias, hermano. Pues a mí solamente me gustaría contribuir con la aportación de la filosofía humanista, que también a su vez tiene pues un complemento del psicoanálisis que estudiábamos en clases, en sesiones anteriores, en escuelas anteriores, para hablar sobre la violencia, ¿no? De cómo o en qué momento de su vida el ser humano abandona la violencia o podría abandonar la violencia. En términos de la historia de vida de un ser humano, ya sea hombre o mujer, en cuanto está en el seno de su madre, ya habiendo nacido, debe haber una separación, ¿no? Que el niño pues entra a la escuela y empieza a socializar. Para algunas corrientes filosóficas, una de las soluciones a la cuestión violenta es la socialización, pero una correcta socialización. Entonces, cuando nosotros mandamos a los niños ya a la escuela y los separamos del seno materno, estamos contribuyendo, claro, con unas buenas herramientas y unas buenas bases, a que exista un proceso de socialización para abandonar la violencia. Sin embargo, algunos autores como Erich Fromm, que es también un representante de la filosofía humanista, mencionan que si el ser humano no pasa por esta separación de su madre para acercarse entonces a otros grupos humanos, ya sea su grupo escolar, en la guardería o en algunas otras clases, podría no haber esta separación de la violencia. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza al ser humano y nos hace diferentes a los animales, más allá de las cuestiones cognitivas, es precisamente la capacidad de socializar. Aunque los animales tienen sus manadas, tienen sus parvadas, la socialización no es la misma, porque la socialización humana implica la creación de un lenguaje.
Entonces, si los seres humanos no estamos o no nos sentimos dispuestos a formar parte de grupos, aquí en la iglesia, por ejemplo, en la escuela o en otros, o igual de los amigos, podemos estar también cultivando en nosotros la violencia, porque no nos permite ver a los demás. Cuando yo pertenezco a un grupo social, puedo aprender a ver las necesidades de los demás y puedo entender que yo no soy el más importante, que yo no soy el bebé de la casa, ¿no? Yo ya soy un niño, una niña que tiene amiguitos, que a su vez esos amiguitos tienen necesidades y tienen también sus propios dolores. ¿Y por qué podría llevarnos esto a un problema de violencia en la adultez? Porque si yo soy un adulto que no tiene la capacidad de socializar, que no puedo comprender, que yo no soy el más importante aquí, que los demás hermanos aquí en la iglesia, por ejemplo, tienen también su propia importancia y sus propias necesidades, entonces voy a ser violento con ellos. Una persona violenta no está abierta a conocer nuevas perspectivas, a conocer nuevas formas de pensar. Son personas también intolerantes, son personas intransigentes que no están dispuestas a cambiar. ¿Cómo podemos aprender a ser tolerantes y a cambiar? Socializando, con una correcta socialización. Entonces, es importante que desde tempranas etapas de nuestra vida, estoy hablando desde que, por ejemplo, aprendemos ya a caminar, pues los papás y las mamás también ayudan a que sus hijos socialicen, que los llevemos a grupos de amiguitos, a escuelas, en donde los niños puedan ejercitar su socialización e ir abandonando esa violencia para que en la adultez pues no seamos de estos adultos que solamente queremos ser nosotros el centro de atención. Gracias. Sí, gracias hermana Tulinka por su participación. Muy interesante que cómo es que precisamente hablando de estos mismos puntos en la que cómo socializar puede llegar a evitar toda esta misma parte de la violencia. Y lo veíamos, lo comentaba también, lo veíamos en violencia infantil, cómo es que la importancia de estar muy atentos a la temprana edad. Todo esto, estas acciones que ya se comentaron ahorita en este espacio, sí podemos ver que pueden llegar a cambiar de una manera estrepitosa muchos resultados. Si pudiéramos poner énfasis en estos puntos, así podríamos encontrar muchísimos más en diferentes aspectos. Ahorita hemos mencionado este aspecto que está íntimamente relacionado, el cual precisamente sí es la sociedad, esta misma unión. Vamos a pasar al segundo párrafo para poder diferenciar entre cuál es esta misma naturaleza y lo que es todo lo contrario a la violencia. ¿Alguien que me pueda apoyar con el párrafo número 2? Mi hermana, por favor. A lo largo de este cuaderno se han analizado desde diferentes ángulos las complicaciones y repercusiones que los actos violentos dejan en las personas, con la finalidad de que al contemplar los diferentes tipos de violencia, todos nosotros reflexionemos e identifiquemos en nosotros, en nuestra familia. Si existen rasgos de violencia, pues uno de los primeros pasos para erradicar es encontrarla en nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados, 2 de Corintios 13:5. La indicación de Dios para ayudarnos a quitar el mal es juzgarnos correctamente a nosotros mismos. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 7, 8. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Adelina. En este punto, quisiera que pudiéramos ver cómo la violencia es inaceptable, porque podríamos compararlo y vamos a ver en esta tabla que está en una diapositiva, vamos a ver la diferencia entre lo que podríamos denominar el conflicto a la diferencia que hay en la misma
en la misma violencia. Por ejemplo, en el conflicto podemos encontrar en esta misma naturaleza, pues que son choques, desacuerdos o disputas. Ya habíamos hablado eso al inicio de nuestra plática, y que por qué se hacían naturales, porque son inevitables. Entonces, en la vida cotidiana, por diversas circunstancias ya mencionadas. Y entonces, pues son a menudo una parte que está siempre presente en las relaciones interpersonales, en relaciones también organizacionales. En el mismo trabajo podemos encontrar esto. ¿Cuál es la diferencia con la violencia? Que pues la violencia en su naturaleza, ya habíamos hablado, la violencia implica el uso de una fuerza física o psicológica para dañar a otras personas o a uno mismo. Recuerdo que se comentaba que también la violencia es ponerse la palabra se me acaba de ir, mis amados hermanos, ponerse más arriba que otra persona. Eso es ser también en una parte, lo comentaban en algún comentario de hace una escuela sabática, y se me había quedado muy interesante ese mismo punto. Entonces, sí, que es todo lo contrario a querer ser un servidor, a este mismo concepto de humildad. Por ejemplo, también en la expresión encontramos que el conflicto se puede expresar de manera verbal o no verbal, discusiones, debates, tensiones emocionales o también desacuerdos. Y por ejemplo, la violencia en su expresión como es, pues se caracteriza por la intención de causar daño, un miedo o sufrimiento a la otra persona. Por eso la violencia es inaceptable, no debe de estar en este mismo punto. El párrafo también nos estaba comentando que para poder tener muy en cuenta ciertos puntos hay que juzgarse correctamente a uno mismo. Esta parte de introspección, ¿no?, que debemos de tener siempre en cuenta, lo cual va a llevar al punto número 3. En el conflicto podemos encontrar una posibilidad de resolución. Los conflictos pueden resolverse de una manera pacífica y constructiva. He ahí la diferencia. Por ejemplo, la violencia, como decíamos, es todo lo contrario, hasta tiene consecuencia. La consecuencia de la violencia pueden llegar a ser muy graves, lesiones físicas, lesiones psicológicas, todo lo contrario a lo que es una buena resolución de conflicto, ¿no? Que dice manera pacífica, este hecho de la paz, y sobre todo que dice que sea constructiva. Añadiendo, la misma violencia también podría tener esta parte, como les digo, que es inaceptable, ya que en cualquier contexto y a cualquier nivel no hay justificación válida para recurrir a este medio para resolver un conflicto. Es ahí donde se convierte en algo malo para la sociedad. Y las mismas leyes condenan la violencia. Existen sistemas legales, lo podemos ver en nuestra propia república, y también hay apoyo para que podamos abordarla. Mi hermana también tenía una participación. Hermano David, si me puede apoyar, por favor. Pasados, hermanos. Pasos. Bueno, yo quería comentar algo que en lo que he estado pensando con estas últimas clases, sobre todo con las dos anteriores y con esta, hacer hincapié en que la forma de erradicar la violencia sí es, como lo mencionaba, hermano, el amar primeramente a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese sabemos que es el segundo mandamiento más importante. Pero ¿cómo poder en práctica el amar a nuestro prójimo si no sabemos cómo amarnos primeramente a nosotros? Creo que la violencia la podemos empezar a erradicar desde hoy, haciendo un trabajo desde nosotros mismos, como lo menciona el libro, hacer una introspección de nosotros, analizarnos. Recordemos que nosotros estamos compuestos por 3 partes: el cuerpo, el espíritu y el alma. Cuando estamos enfermos del cuerpo, pues bueno, acudimos siempre al médico, tomamos nuestras medicinas, nos alimentamos saludablemente, entre otras muchas otras cosas. En la parte espiritual, pues ¿qué hacemos? Venir aquí a la palabra de Dios, que nuestros sábados también con Él, pero ¿qué estamos haciendo por esa parte del alma?
creo que eso es como todo un mueble de espacios. Si un pilar falla, no se puede construir. Entonces también tenemos que empezar a trabajar con eso, porque todavía estamos mencionando. El alma, pues, tenemos que empezar a trabajar con nuestros pensamientos, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades. Tenemos que acudir también, como las que se habían mencionado, con un especialista. No esperemos a ir hasta que creamos que estamos mal. Hay veces que en la vida diaria nosotros no nos damos cuenta. A veces necesitamos esa ayuda externa para darnos cuenta si estamos siendo violentados o estamos violentando a los demás. Creo que no debemos de quedarnos con la idea de que los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas son exclusivamente para personas que a lo mejor ya están mal de la cabeza o tienen un tornillo fuera de lugar, sino creo que debemos hacerlo como cuando vamos con el médico, hacerlo rutinario para también aprender a gestionar todos esos sentimientos que no tenemos resueltos. De esa manera podremos cumplir en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y llegar a ser lo que nos pidió Jesucristo en Mateo 5. De esa manera poder ser la luz del mundo. Si desde nosotros comienza esa luz, nosotros podemos compartirla con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que nos encontremos en la calle. Y bueno, eso era todo. Gracias. Muchas gracias, hermana Karen. Y ahondando en este punto, sí, es muy real que tenemos que tener en cuenta, hay tantos factores que se combinan en la Biblia para poder hablar. Nuestra hermana Karen comentaba este punto acerca del amor propio, el cual tenemos que tenerlo también siempre muy en cuenta. La misma lección pasada, ¿no? Violencia hacia uno mismo, también nos hablaba y podríamos encontrar puntos al respecto sobre todo ello. Cómo es que también se une a esta misma idea, a un concepto, y vamos creando todavía una resolución más. Voy a darle lectura al párrafo número 3 en adelante y lo voy a ir comentando, ya que aquí es muy específico. Si acaso la información que nos está mostrando ya viene en este sentido bien detallada, dice así: en este sentido es importante responder a la pregunta: ¿de qué debo hacer si detecto que en mi hogar, en mi pareja, en mis hijos o algún componente de mi entorno social hay violencia, ya sea generada por mí o por alguien más? Como ya se comentó, uno de los pasos más importantes es identificar el tipo de violencia, frecuencia y grado, pues esto nos dará pie a tomar decisiones concretas al respecto. La OMS propone desde un enfoque de salud pública 4 pasos indispensables para poder prevenirla. Aquí estos pasos son muy, muy importantes, ya que nos habla precisamente de, primero, definir el problema, identificar causas y factores de riesgos, diseñar y evaluar las intervenciones, incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas. Entonces, vamos comentando estas ideas. Por ejemplo, les traía que precisamente de la página de la OMS y venían estos 3 datos que me han llamado mucho la atención. Dice que aproximadamente 470,000 personas son víctimas de homicidios cada año. Ahora, alrededor del 38% de todos estos asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas íntimas. ¿Qué nos está diciendo este dato? Nos está diciendo, sí, que la violencia la podemos encontrar en todos los aspectos, en aquellas personas que queremos. Pudiéramos ser nosotros los que estamos haciendo este mismo acto. Y tercer punto, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual. La mayoría, igual, por una pareja íntima. Entonces, hay que saber bien definir el problema, y como podríamos tener una definición correcta del problema, nos va a poder llevar después a identificar estas causas y factores de riesgos. Y bueno, aquí nos da unos ejemplos. Dice: definir el problema. Identifique cómo se están manifestando los actos violentos o el abuso. Eso significa observar si los actos de violencia son, y nos vienen detallados. Primero, físico. Causar daño como empujones, pellizcos, golpes, patadas, bofetadas, tirando del cabello, mordiéndole e incluso negándole una atención médica. Encontramos, ya hemos hablado sobre también este tipo de violencia, ahora vamos a hablar, dice, económicos: controlar o hacer dependientes a los demás a través del dinero, prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Psicológicos: provocar miedo por intimidación, amenazas,
como destruir a sus mascotas o cosas, o aislar a alguien de sus amistades, familia, escuelas o trabajo. Y vamos a encontrar también la emocional, dice, que también tiene que ver mucho con la anterior, la cual es el psicológico. Dice, minar su autoestima a través de críticas constantes a su físico, infravalorar sus capacidades, dañar la relación victimizándose o celándole. Tenemos la última, que también podría ser parte de un problema, el sexual. Dice, obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, o abordar de alguien que no pueda dar su consentimiento por ser menor de edad, sufrir alguna discapacidad o estar intoxicado o inconsciente por alcohol o drogas, ciberacoso, el cual consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes, sexteo o sexting, lo cual hace referencia al envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria, doxing, que implica la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Sí vamos encontrando varios ejemplos que nos están poniendo sobre cómo definir este mismo problema y cómo que a partir de ello implementamos acción, implementamos cambio para que esto no sea así. Y esto nos va a llevar, pues precisamente, a crear conciencia de las necesidades para reducir la misma violencia en este mismo país, ¿no? Dice que también hay que tener en cuenta que hay que identificar las actividades de lo que sí funciona para poder reducir la violencia. Hay que haber y tener una amplia conciencia de ver qué es lo que se está implementando para ver si realmente está surgiendo efecto, porque pudiéramos tener toda la intención de querer ayudar y en vez de ayudar quizá estamos también causando que se haga más grande este mismo problema. Por eso hay que definirlo de una manera muy bien. Vamos a pasar al cuarto párrafo, también le voy a dar lectura porque tiene que ver mucho con esto. Dice, identificar causas y factores de riesgos. ¿Qué o qué está causando los abusos? ¿Cómo lo está haciendo? Por ejemplo, identificar si el abuso se da cuando están solos, en públicos, en casas, fuera de ella, en la habitación, en el comedor, o si el abusador tiene cómplices, entre otros. Porque tú no eres Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti, no estarán los insensatos delante de sus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Quisiera que en este punto sobre que estamos hablando de identificar causas y factores de riesgos, pudiéramos leer en la Biblia lo que dice Mateo 5 en su capítulo 9. Dice este verso hablando sobre la paz. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo en Mateo número 5, verso número 9, nos está hablando que es realmente una virtud el ser alguien pacificador. Y entonces lo podemos también añadir como una herramienta a esta parte de identificar causas. Dice el otro punto, diseñar y evaluar las intervenciones. Identificados los puntos anteriores, se debe planear con detenimiento de qué manera se pueden abordar la problemática. Por ejemplo, si observamos que alguien está siendo agredido verbalmente, lo ideal no es intervenir al instante, pues esto complicará más las cosas. En este caso, lo ideal es informar a las autoridades y realizar una intervención cuando todo esté más tranquilo. Si algo de lo que se ha analizado se detecta en nosotros o en un familiar inmediato, busquemos comunicación, intentemos hablar de la problemática, no como un reclamo, sino brindando ayuda, buscando diálogo, compromisos mutuos y cambio. Planee estrategias que lo ayuden con el control emocional. Por ejemplo, determina una palabra clave que se utilice cuando se detecte que alguien está sobrepasando emocionalmente. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino lo que sea para buena edificación, para que dé gracia a los oyentes. Nos está hablando sobre algunos recursos que podemos ocupar. Me estoy yendo un poco más rápido en estos versos, en estos párrafos, porque ya hablamos sobre eso a lo largo de todas estas mismas escuelas. Realmente quizá esta misma enseñanza solamente es volver a traer a la plática estos puntos que ya habíamos hablado. Ya habíamos hablado sobre los equipos vulnerables, se ha comentado mucho. Entonces solamente por eso lo estoy tocando de una manera breve, porque todo este trimestre desde que hemos comenzado, desde el 1 de julio, estamos teniendo estas mismas pláticas. Dice el párrafo número 6, incrementar en escala a las intervenciones que resulten
efectivas. Una vez definidas las acciones referidas en el párrafo anterior, evalúe cuáles son las que han tenido mayor eficacia y fomente e incremente su uso entre la familia. Por otra parte, si alguna no cumpliere con los objetivos esperados, redaúce y vuelva a implementarla. Bueno, también hemos platicado sobre este mismo punto. Hay que tener esta misma prevención efectiva, enfoque proactivo también. Y quisiera que también, como que sí tuviéramos otra vez también este punto muy en cuenta, de que en muchas ocasiones sí necesitamos esta misma ayuda externa, ayuda de profesionales, ya lo habíamos comentado en muchas ocasiones. Hay que tenerlo siempre en cuenta. No es algo por el cual uno se tenga que sentir algún tipo de vergüenza o algo así. De hecho, es todo lo contrario, porque precisamente el pedir ayuda en esta parte es una característica de una persona que quiere salir adelante, de alguien que no se quiere dejar vencer por lo que está sucediendo. Entonces, inconscientemente, ¿cómo encontramos que a partir de ciertas acciones podemos ver cómo es la personalidad? Y todo tiene que ver mucho con el enfoque que estamos teniendo. Entonces, hay que tener bien definidos los objetivos, las estrategias de prevención, planes detallados. Esta parte siempre es bien importante, porque a veces, como les comentaba, se necesita mucho el estar atento. ¿Qué es lo que funcionó y qué es lo que nos está sucediendo? Claro, hablando de nosotros, porque en un especialista lo podría hacer mucho mejor, a eso se dedicó, pero también de parte de nosotros sí encontramos algunas herramientas. No quiere decir que por no ser especialista, pues me voy a alejar completamente del caso. Claro que no, esto no debería de ser así. Nosotros, nuestra experiencia, todo lo que nos ha surgido, también en algunas ocasiones puede llegar a ser de ayuda a alguien más. Claro, como dice, teniendo muy en cuenta cómo estamos obrando. Por eso sí hacer hincapié en esta parte de ser pacificador, como dice Mateo 5:9, de ser una persona que se está preocupando. Y esto nos va a llevar a una reflexión, al párrafo número 7, con el cual es el con el que quiero terminar. Y el cual pues, nos va a dar esta misma idea sobre los dos puntos que les comentaba al inicio. Vamos a ver la diapositiva. Vamos a encontrar de un lado a un personaje muy famoso que hemos tocado precisamente porque está muy relacionado con la violencia. ¿Cuál es este personaje? Vamos a esperar a que se pueda desplegar la presentación y podamos ver que la siguiente, que es Mahatma Gandhi, personaje que hemos hablado y que tiene una frase que va muy adecuada a todo esto. La frase dice: no hay camino para la paz es el camino. Una frase muy interesante que está diciendo Gandhi, y es que el camino hacia un mundo más pacífico y justo, ¿qué es lo que está implicando? Implica vivir de acuerdo con los principios de la no violencia, con todo esto que es todo lo contrario. ¿Se acuerdan que estamos hablando que nuestra manera de vivir, cómo es que podemos encontrar ciertas virtudes, podemos encontrar puntos muy interesantes? Pues sí, en este hombre, conocido como Gandhi, pues creía que el cambio hacia un mundo más pacífico implicaba vivir de esta misma manera, a la no violencia. Podemos encontrar mucho sobre él. Entonces, y la justicia, cómo puede estar implementada en diferentes áreas de la vida. Siempre podemos tener en cuenta eso. Los valores que uno tiene como ser humano es realmente mucho de lo que habla sobre este mismo valor que uno tiene. Hablando de una manera, dejando de lado quizá las posesiones que tenga, todo eso queda muy de lado cuando hablamos de qué realmente hay en cada uno de nosotros. ¿Por qué es que realmente nosotros tenemos este mismo valor frente a la sociedad y frente a Dios? Lo contrapongo con algo muy interesante, lo cual es Salmos 34:14, porque pues precisamente Salmos fue escrito mucho antes de que Mahatma Gandhi estuviera pues aquí en este mismo mundo. Y es muy curioso porque si han leído Salmos 34 en su versículo número 14, vamos a darle lectura y dice muy parecido a estas palabras que tenía este hombre. Entonces podemos encontrar y asombrarnos cómo es que precisamente las Sagradas Escrituras también tienen, quizá no con el lenguaje como lo podríamos expresar ahorita, pero sí vemos
este punto bien interesante. Dice Salmos 34, versículo número 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Lo mismo que decía este mismo hombre, quizá con palabras diferentes y hasta mucho más valioso, porque está en las mismas Sagradas Escrituras, que fueron escritas desde hace mucho tiempo. Podemos encontrar este mismo consejo. ¿Qué nos dice esto entonces? Punto número 1, aquí encontramos realmente nuestras respuestas. Si nosotros tenemos la diligencia para poder poner el dedo y no quitarlo del renglón y comprenderlo, vamos a encontrar mucha ayuda a todo esto, a todos los problemas que vivimos en relación a la violencia. Entonces, este versículo de los Salmos nos está recordando algo bien importante. Nos está recordando la importancia de vivir una vida recta y cómo es que la vida va relacionada con esta misma calidad, evitando el mal. Y esto indudablemente, ¿qué trae a nuestra vida? Trae felicidad, trae bienestar, trae paz. Todo esto nos está instando a buscar la paz y seguir persiguiéndola. Quisiera que pudiéramos ver a Salmos 34, número 14, como un llamado a vivir en armonía con nuestros demás hermanos, a mantener esta misma paz en todas nuestras relaciones personales, como también con nosotros mismos en nuestro interior, porque a partir de ahí surge el poder llevarlo a cabo. Entonces, definitivamente me quedo con este concepto de paz, y es que la paz no se va a alcanzar nunca a través de la violencia, a través de la conquista o a través de la opresión no vamos a llegar, sino todo lo contrario, a través de una adopción de un enfoque pacífico, un enfoque también ético. Y pues todo esto nos va a nosotros a poder ayudar. Mi hermana también tenía una participación, si me puede ayudar con el párrafo número 7 y también su comentario, por favor. Sí. Amados hermanos, es vital que quienes hemos conocido y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, le reflexionemos, pues la Escritura afirma que ¿quién es sabio? ¿Quién es capaz de explicar las cosas? La sabiduría en un hombre ilumina su rostro y transforma lo que tenía de duro. La versión latinoamericana nos dice, si en algún momento de nuestra vida fuimos tratados de forma abusiva o violenta y esto generó en nosotros un carácter irascible, Cristo, quien es nuestra sabiduría, demanda que transformemos nuestro ser, a que dejes cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. Amén. Sí, hermano, yo quería pues hacer el comentario de que primeramente nos está preguntando la escuela que de qué manera vamos a erradicar la violencia. Generalmente hablando, las familias vivimos parte de violencia y no aceptamos o no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Aquí nos está hablando primeramente de nosotros, de aquellos que conocemos a Dios. Nos está hablando de qué participación hemos tenido nosotros en violencia. Nos ha dado, como dice usted, escuelas tras escuelas que esas nos van a ayudar a analizar, porque debemos de aprender a analizar nuestra vida y aceptar, hermanos, si es que realmente somos violentos en nuestro hogar, en nuestra persona, porque a veces hasta nosotros mismos nos violentamos para sí mismos. Entonces tenemos que tener ese cuidado y nos está recomendado a nuestro Dios. Esa paz, hermano, la tenemos escrita en toda la doctrina. Nuestro Dios dice, nos ha enseñado que es amor y que Él nos enseña que seamos amorosos. Él siempre nos ha enseñado que debemos la paz. Entonces, si nosotros no vemos esto, si no aceptamos y si no entendemos todas esas escuelas, toda esta doctrina, ¿cuándo vamos a empezar a quitar esa violencia en nuestro hogar, en nuestra casa,
aquí en la misma iglesia. Yo creo que tenemos que empezar así y no preocuparnos por allá afuera. Yo comentaba con mi esposo, ¿qué vamos a arreglar con el mundo? Si platicamos que mira, que allá hay violencia, que allá hay asesinatos, que allá hay esto, aquello, pero ¿cuándo lo vamos nosotros a resolver? Nunca. Ahorita tenemos que resolver nosotros mismos nuestra persona y Dios nos habla de muchas maneras. A veces nos habla con algunos contratiempos en nuestro hogar y no nos damos cuenta. A veces nos habla con el trabajo, nos habla con el horario, nos habla con muchas cosas. Entonces aquí dice, cambia ese hombre que está viciado. Desde que nos bautizamos, aquellos que ya fuimos bautizados, dice que dejemos ese hombre de la pasada manera de vivir. Analicemos si ya la hemos dejado, porque eso genera violencia. A veces daban un tema allá en los hermanos en Estados Unidos, que la violencia es aquel que siente el dolor y que siente la agresión. A veces pensamos que unas palabras son inocentes, pero si estamos haciendo daño a la persona, si la persona me dice, me duele, me estás haciendo daño, esa es violencia. Eso nos enseñaron en una plática que no entendemos realmente cuál es la violencia. Tenemos muchas pláticas, muchos temas, pero no los hemos aprendido, hay que llevarlos a práctica, hermano. Yo creo que primero tenemos que aceptar si estamos mal. Sí, yo considero también que precisamente el tener estudio de todos estos temas y que podamos tener la oportunidad de hacerlo, lo tomemos siempre con esta misma fuerza, que abracemos el conocimiento, esto que Dios permite hacia nuestro propio espíritu, no lo dejemos ir. Estamos indudablemente inmersos en un mundo en el que las cosas son realmente complicadas. Nos debemos de siempre estar unidos y tener nuestra esperanza con Dios, de tal manera que pues esto permita que cada cosa que hemos aprendido, por ejemplo, todo este trimestre, pueda quedar consejos que han venido por parte de Dios, porque es realmente Él el quien se pone a hablar cuando está un ministro aquí dando este mismo consejo. Todo esto va a permitir a que cada uno de ustedes pueda tener una idea muy diferente en cuanto a cómo combatir la violencia y cómo, pero lo que sí siempre debe de estar unido es este mismo sentimiento de querer hacer lo bueno. Decía nuestra lectura bíblica al final, con la que quiero terminar, para poder pasar a las preguntas. El versículo final es realmente valioso lo que dice Romanos en su capítulo 12, porque dice el versículo número 20, así que si tu amigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, acusas de fuego amontona sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. El 21 es realmente lo que podríamos llevarnos en este punto para poder cada uno aplicar todo lo que tiene en sus herramientas, en su conocimiento y poder hacer de esto un mundo mejor. Dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Así siempre debería de ser. Esta es la idea que deberíamos de tener todos a partir de que cada uno pudiera accionar de diferente manera, llevándolo porque para cada uno va a ser diferente, siempre. No vamos a tener la misma relación. Lo que yo vivo no va a ser lo mismo que viva mi hermano o mi hermano. Sí, y quizá sea muy parecido, pero esto sí nos quedemos con esta misma idea. Vamos a pasar al cuestionario, dice la pregunta número 1. ¿Crees que la violencia ha llegado a dañar incluso a nuestra iglesia? Sí. Dice que expliquemos Salmo 10, 18 y Ezequiel 22, 29. Estos mismos versículos nos están hablando sobre que es muy importante tener este mismo arrepentimiento y no debemos de actuar de una manera violenta. ¿Para qué? Para evitar también la ira de Dios en este mismo aspecto. Dice la segunda, ¿qué sucede si una persona es abusiva y violenta? Vale la pena que leamos Proverbios 19, capítulo 19, versículo número 19 también. Dice así, yo le voy a dar lectura y vamos a ir viendo que la respuesta precisamente es que solamente vamos a traer problemas y sufrimiento a nuestra vida y para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para aquellos que estimamos. Nadie de aquí estoy seguro que quisiera dañar a aquella persona que quiere, a aquella persona que le tiene en alta estima. Dice el verso 19, el que de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males.
correcto, esta misma parte solamente va a traer problemas, va a añadir un sufrimiento a cada uno de nosotros y a aquellas personas que queremos. Pregunta número 3, ¿cuál es uno de los pasos principales para dejar de ser violentos? Bueno, lo decíamos, ya lo hemos hablado en todas las pláticas, examinarse, conocerse a uno mismo es la manera en la que vamos a poder encontrar si uno, cómo puede dejar de ser violento y también saber si es violento. 4, si no somos honestos con nosotros mismos, ¿podemos eliminar la violencia y por qué? No, precisamente no vamos a poder eliminar esta misma parte, tiene que haber esta misma congruencia, será realmente muy complicado. 5, ¿en qué nos convertimos si no somos justos al juzgarnos? Bueno, pues se corre el riesgo de caer en la violencia, de ser violento, todo lo que no queremos, precisamente el punto más importante, no ser violento. 6. ¿Cuáles son los 4 pasos que la OMS considera para erradicar la violencia? Ya están en el párrafo número 3, definir el problema, identificar causas, diseñar e incrementar. 7. Y última pregunta, ¿qué tengo que hacer si identifiqué violencia en mí? Bueno, esta pregunta puede ser respondida de 2 maneras, porque pudiéramos encontrar que fui violentado o que yo soy el que hago esta misma violencia. Dice, ¿qué tengo que hacer si identifiqué que hay violencia en mí? Pero se responde de una misma manera quizá, de que debemos de actuar, debemos de tener ese sentido de cambio, buscar el apoyo de los 2 lados, planear, organizarse y bueno, algo muy importante que a veces hace falta que nos digan, no culparnos a nosotros mismos. Tendemos mucho en esta situación como seres humanos de echarnos esta misma carga a nosotros. Debemos de dejarla ser libre para que también la violencia pues no pueda entrar en nuestro círculo. Mis amados hermanos, esta ha sido la lección de esta mañana. Espero haberme dado a entender. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.